estimados participantes. Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Convenio Uni-Ojeda, estudiantes de Contaduría Pública, Educación Preescolar y licenciado en Administración, Gerencia y Mercadeo. Bienvenidos a este convenio tan interesante para ustedes. Hoy tenemos ya el tercer encuentro o clase grabada, virtual, y aquellos que están presentes en el sentido de estar conectados. Y bienvenidos. Soy la doctora Lina Méndez, quien ha estado apoyándoles a ustedes como profesora de esta materia tan interesante que es lenguaje 1 en estas especialidades tan importantes también, como lo es contaduría pública, educación preescolar, administración en gerencia y mercadeo. Bienvenidos todos. Vamos a cerrar hoy con el proceso de lenguaje 1 dentro de esta formación. Lenguaje 1, hemos venido diciendo que es favorecido por muchísimas cosas, y uno de esos aspectos es los signos lingüísticos. La importancia de ese aspecto implica darle un desarrollo al lenguaje de manera muy práctica, filosófica, precisa en los procesos de formación a los profesionales universitarios. Por ello, es importante que tengamos en cuenta un enlace que hacer dominio o desarrollar el lenguaje que describe quizás esa capacidad del desarrollo que comienza cuando uno es niño para comunicarse de manera efectiva. Entonces uno habla de ese lenguaje expresivo, de ese lenguaje para comprender. Entonces hablamos de un lenguaje receptivo, y si hablamos del lenguaje oral en diferentes entornos y para una variedad de propósitos que significan dentro de los procesos. Hay formas en el lenguaje 1, en el campo universitario, que estamos muy claros en señalarlo, que esos factores más importantes que debemos tomar en cuenta en la formación de los profesionales es los factores cognitivos y los factores metacognitivos que están dentro de esos procesos, los factores afectivos, los factores del desarrollo, factores personales, sociales, y quizás las diferencias individuales que puedan existir en los procesos de la comunicación. Entonces, todo eso es importante dentro de los procesos, porque el elemento que más permite que el ser humano aprende el lenguaje, y que el pensamiento y el lenguaje tienen un desarrollo muy común, ¿sí? Pensamos, hablamos, decimos, y que desde el principio ese uso que se da es como una interacción social, que es fundamental para adquirir el lenguaje. Entonces el lenguaje se viene desarrollando dentro de los procesos y se va adquiriendo lenguaje, discurso, palabras nuevas, complejas, investigación, desarrollo. Todo eso es un proceso y comenzamos por esto que se llama lenguaje 1. ¿Cómo influye el lenguaje en el desarrollo humano? Si hay esa constante interacción dentro de ese proceso de formación, si hay esa constante interacción con procesos, vamos a hablar con procesos neuronales, la parte de neurona es importante. Entonces, lo neurológico está dentro de estos procesos del lenguaje.
Esos procesos neuronales, por lo que juegan un momento importante o un papel central en el cerebro humano, entonces desde cómo se procesa quizás el tamaño, el color, hasta cómo se valora, ¿sí? Dan un juicio de valor a lo que observamos, decimos, contamos, y un acto mental que permite diferenciar entre lo correcto e incorrecto, y en esa forma vamos desarrollando nuestro propio lenguaje. Y hay aspectos importantes. Yo lo decía en algún momento, yo les decía, pero es que hay aspectos importantes que se deben tomar en cuenta. Y se parte del lenguaje uno. Y que ustedes como profesionales de la contaduría pública, de la educación preescolar, y administración, gerencia y mercadeo pueden tener. Entonces, uno de los aspectos importantes es el volumen. ¿Cómo podemos nosotros expresarnos? ¿Cómo podemos manejar nuestro volumen? La intensidad de voz, el ritmo, la armonía, la fluidez, la acentuación, la claridad, el expresarse de manera precisa y certera, coherencia, expresarse de manera lógica, expresarse de manera lógica, y que estamos dándole ese tipo de lenguaje entonces a los profesionales y a nivel personal. Entonces vemos entonces la comunicación verbal, la comunicación no verbal, el lenguaje oral, el lenguaje no verbal, en fin, todo eso lo debemos tomar en cuenta, porque el lenguaje está dado, sí, pero también está dado el lenguaje corporal, los gestos, la expresión facial. Hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta y que nosotros como profesionales, ya ustedes que comenzaron o están comenzando una carrera a nivel universitario, deben tomar en cuenta toda esa estructura. Los signos lingüísticos, los códigos, tenemos códigos distintos y que intervienen en la expresión oral. Y esa expresión puede ir acompañada de varios aspectos que están ahí presentes, como los que les nombré, esa expresión corporal, y así nos ayudan a comprender las ideas. Contar con muchos aspectos del lenguaje nos ayuda quizás a tener esa, o nos estimula si nosotros utilizamos nuestro lenguaje realmente, todos esos signos lingüísticos que tenemos, ¿sí? Esos fonemas, morfemas, ¿sí? Monemas, todos ellos, entonces esta actividad estimula el desarrollo imaginativo y la habilidad del lenguaje. Si hacemos lectura, si hacemos investigación, vamos desarrollando más nuestro lenguaje, lo vamos enriqueciendo, lo vamos fortaleciendo, ese proceso de leer y escribir nos ayuda a adquirir una gran cantidad de vocabulario. Yo los invito a ustedes como profesionales, que es una técnica importantísima aquí en Lenguaje uno, la lectura. Que ustedes lean, que ustedes vayan enriqueciendo su vocabulario, que les servirá para tener un lenguaje tanto oral como escrito más efectivo desde el punto de vista cognitivo. Entonces ahí estamos dando esos procesos. Porque para nosotros tener actividades o qué aspectos puede estar dentro del lenguaje, el lenguaje es universal. El lenguaje es universal. Es decir, resulta una capacidad propia. Y lo hemos dicho en todas nuestras clases, es una capacidad propia del ser humano y que se va exteriorizando con el uso de los signos lingüísticos.
a través de la palabra, con el habla, con nuestra lengua materna, nuestro español, con ese castellano ya, y de manera racional lo expresamos, que tenemos una habilidad, una capacidad que es el habla, y que esos signos lingüísticos se manifiestan de manera verbal y se manifiestan de manera no verbal. Entonces ahí estamos dados a ponerle dentro de los procesos de formación aspectos, porque también hay situaciones que pueden afectar o hay problemas que pueden afectar el lenguaje en los procesos de aprendizaje. Hay barreras comunicativas dentro de los procesos del lenguaje. La dificultad para entender y utilizar el lenguaje puede causar problemas por las barreras. Y este problema es con la interacción social, con esos diálogos, con la conversación. Quizás también con la capacidad de entender y que podemos hacer escenarios y que esos problemas emocionales o quizás conductuales puedan complicar trastornos en el lenguaje. Todo eso es importante en el lenguaje uno, identificar todo eso. Por eso yo les digo siempre dentro de mi clase que es importante que nosotros tomemos conciencia que a través del lenguaje todo lo hacemos, que tenemos una capacidad inmensa que es el habla y que a través del lenguaje, tanto oral como escrito, nuestros gestos, nuestras miradas, podamos darle esa importancia a los procesos del lenguaje. Porque el papel que juega el lenguaje en el aprendizaje o en la formación profesional, en esa formación de vida que tenemos también a nivel personal, ese papel que juega el lenguaje en ese aprendizaje es fundamental para el desarrollo de un discurso oral, escrito, de una comunicación oral, de una comunicación escrita, de una forma de poder saber también lo importante que se forman los adultos para responder a situaciones, a preguntas diferentes, que puedan tener una reflexión y un análisis realmente que vaya en esa interacción básica de los procesos, que con la adquisición de nuestro lenguaje podamos también entender algunas situaciones en el desarrollo de una lectoescritura emergente, no sino emergente, improvisada y quizás hablada también, oral. Entonces ahí es importante que nosotros podamos tener, porque la función del lenguaje es comunicar y es la función principal que tiene. Comunica o también informa. Y entonces ahí estamos. Y sin embargo, el lenguaje opera de maneras distintas según el tipo de mensaje que se quiera dar o que se quiera transmitir. Es por eso que la comunicación, que podamos sostenerla en un momento determinado, o con uno o varios interlocutores, está con base, ¿sí? O está basada en el lenguaje. Por eso la función es importante dentro de esos procesos y que vamos a darle vida a una función que se cumple en el lenguaje y que es cotidiana en la vida. Es la base de la comunicación. Hemos dicho, el lenguaje es la base de la comunicación y nos permite expresar y comprender a los demás
en el mundo y el mundo, interpretar el mundo de manera diferente. Por eso es importantísimo que dentro de nuestra vida cotidiana nos relacionemos y que vayamos dando importancia a esas necesidades que tenemos como seres humanos y que utilicemos eso, el lenguaje, para poder relacionarnos, porque todo eso es gracias a él, gracias al lenguaje. Y que este proceso comunicativo que nosotros hacemos siempre a través del habla constituye un instrumento decisivo de comunicación y de interacción social. Es importante que podamos manejar dentro de los procesos, tanto individuales como colectivos, de diálogo también, como poder, de manera masiva, pudiéramos establecer y darle importancia al lenguaje, todo. Nosotros que tenemos la facultad de hablar, podemos expresar muchas cosas y que pueden estar dadas dentro de nuestros procesos individuales y nuestros procesos personales. Por eso, mejorar la expresión oral a través del lenguaje, enseñar si es posible, darle algunas maneras y formas de que ustedes como profesionales o futuros profesionales en contaduría pública, educación preescolar, administración y mercadeo, imagínate el mercadeo que debe tener igual es todos los profesionales, pero mercadeo va más hacia allá, hacia la persuasión más directa, captar, ¿sí? Porque todos los profesionales tenemos eso, tenemos que ir hacia la persuasión. Entonces, ahí tenemos enseñar algunas formas de poder darle, bueno, la claridad, que tenga sencillez, que pueda tener una forma de darle en el campo formativo, en esas áreas de formación que implican el desarrollo de habilidades verbales. Entonces, vuelvo, la lectura, las escrituras, los discursos orales, el pensamiento analítico, el sintético, la resolución de problemas, la lógica, es indispensable para adquirir nuevos conocimientos. Entonces nos va dando esos procesos de conexión, esos procesos de sabiduría, ese estilo, nos va dando aplicarlos y transformarlos para estimular el lenguaje comprensivo y entonces nos vamos a ese uso del lenguaje de manera rápida, flexible, concreta, concisa, certera, uso de un lenguaje claro, sencillo, que sea más fácil para poder nosotros expresar lo que queremos, porque nos toque que expresar nuestro lenguaje técnico, lo expresamos a nivel literario, ¿sí? Coloquial, popular. Entonces ahí tenemos, hay que demostrar el lenguaje de manera que es un lenguaje completo, que no tenga dudas, pero que también nos lleve que al receptor pueda preguntar, porque tiene que comprender. Entonces, que el receptor pueda preguntar y expandir. Entonces, porque la causa de los problemas del lenguaje, o a veces hay trastornos dentro de nuestro lenguaje, hay causas principales que a veces vienen por genética, pero también hay otras causas principales que a veces vienen dadas por nuestro entorno sociocultural
y hay que observarlas. Son causas importantes y que entonces hay discapacidades del lenguaje, hay trastornos y están dadas dentro de esos procesos. Problemas de entender, ¿sí? Que ese es el lenguaje receptivo, y que está debido a que no se escuchan las palabras. Entonces, cuando vemos eso, de repente hay una pérdida auditiva, no sabemos. Entonces, ahí todo eso tiene que estar pendiente dentro de esos procesos. ¿Cuáles pudieran ser algunas maneras de poderle dar al lenguaje una determinada importancia del lenguaje? Entonces, ¿qué hace el lenguaje? Permite explorar de una manera la comunicación. Nos permite explorar. Y que podríamos determinar que expresar nuestros sentimientos, nuestras acciones, que nos permitan darle a esos procesos de formación educativo el propósito que puede aportar el campo formativo dentro del lenguaje. Y en ese campo formativo, entonces, es llevar a desarrollar en ustedes, ¿sí? A través de todas estas clases que nosotros hacemos, que ustedes las observen y que escuchen. ¿Qué otras maneras y formas? Ah, tengo que leer, tengo que investigar, tengo que hacer, tengo que equivalente a muchas cosas que yo tengo que desarrollar, hacer ejercicios de fonética, de pronunciación, que se desarrolle la oralidad, equivalente a muchas formas de poder hablar, escribir, y como una interacción que debe haber dentro de todas esas maneras de entender los procesos comunicativos y estimular el lenguaje según actividades que permitan y que los factores sean una forma de darle al proceso niveles del lenguaje, porque los niveles del lenguaje pueden ser estándar, que es el tono con la que nosotros hacemos, el superestándar que está por encima de lo normal, y así pudiéramos darle ese través del lenguaje a nuestra lengua. Entonces, ese estándar, ese superestándar, todo depende de lo que nosotros podamos establecer y hacer en los procesos comunicativos. Bueno, hoy hemos concluido nuestro proceso también del desarrollo de lenguaje 1 y los invito a que entren a la plataforma para que observen las actividades y tareas correspondientes. Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, Convenio Uni Ojeda, con la Universidad Alfonso de Ojeda, Maracaibo. Bienvenidos, éxitos en su vida profesional. Sigan construyendo ese mundo de formación académica y muchas bendiciones. Que tengan ustedes una bendecida tarde.